Hola, bienvenido al podcast de la comunidad cristiana Fortaleza de Sion. En el día de hoy estaremos compartiendo con todos ustedes el séptimo episodio de la serie Avivamiento, la cual está basada en el material Portavoz de la Gracia de Chapel Library. Te invitamos a compartir este audio con tus familiares y amigos. Buenas noches, hermanos, bienvenidos a un miércoles de estudio bíblico en medio de esta serie llamada Avivamiento, en la cual hemos venido estudiando, escuchando hermosas predicaciones, hermosas reflexiones que nos llaman a volvernos a Dios en medio de nuestra época y que nos alientan a vivir vidas cada vez más consagradas a nuestro Dios. Y hoy no es la excepción. Hoy queremos ahondar en una de las reflexiones de la cual trata el material de Chapel Library. Este episodio de hoy se basa en el título Los hombres que Dios usa en un avivamiento, por el hermano Horatius Bonar, el cual vivió en los años 1800. Y es interesante que precisamente hable de hace más de 200 años, una realidad que hoy sigue vigente y que su reflexión inicial me lleva a pensar en una película estrenada en los años 1999, a solo un año o medio año antes de la década de los 2000. Y es una película que en su momento, uh, no sé, ya para estas fechas cuántas veces la hemos visto, ya no solo en cine, sino en la televisión. Una época que para su tiempo era avanzada, renovó efectos especiales, renovó en el cine muchas cosas a nivel técnico, pero que también revolucionó la filosofía, también trajo reflexiones a la religión. Y estoy hablando de la película Matrix. No sé cuánto la habrán escuchado, cuánto la habrán visto, pero me llama mucho la atención de que el hermano Horatius, en su primera reflexión, a su manera de introducción, nos relata de un suceso parecido al que esta película nos cuenta. Y quiero rápidamente hacer lo mismo, ¿no? Quiero recordarles un poco de lo que trata la película. Matrix nos narra la historia de un hombre llamado Neo, que, que es abordado por varias personas, entre ellas eh, un hombre llamado Morfeo y otros que son unos agentes de control, ¿no? de algo llamado la Matrix. Y la Matrix básicamente era un mundo detrás del cual vivimos ahora, como una pantalla, como si estuviéramos dentro de una computadora, en la cual nosotros todos estábamos conectados en un hipersueño, en un sueño profundo, y que solamente vivíamos esa realidad, una realidad ficticia. Andábamos, caminábamos, pensábamos como si estuviéramos vivos, pero realmente nuestro cuerpo estaba en otro lugar, dormido, durmiendo. Y ahí pasábamos toda la vida durmiendo, un sueño eterno desde el nacimiento hasta nuestra muerte. Y luego éramos desechados. Y es en medio de esa circunstancia donde Neo logra escapar a través de la dirección de Morfeo y de otros personajes de la película. Lo interesante aquí, mis hermanos, es que el hermano Horatius en su material también nos recuerda que que las generaciones de la humanidad hemos estado viviendo un sueño de muerte, de condenación. Como referencia bíblica a esta película y a lo que el hermano nos habla, quiero que miremos por un momento el libro de Ezequiel. Y no sé cuántos ya están pensando qué libro estoy hablando, ¿no? Y qué capítulo específicamente. Y es que en Ezequiel hay una imagen de esto que les estoy hablando.
de que vivimos, de que creemos que estamos andando en esta vida como si estuviéramos vivos, pero realmente estamos condenados, estamos siendo llevados en un letargo, en un sueño del cual solo Dios puede despertarnos, solo Dios puede levantarnos y solo unos pocos son los que lo logran. Así que quiero que miremos por unos minutos, vayamos a leer Ezequiel capítulo 37, esa visión de el valle de los huesos secos. Espero que algunos hayan podido entender la introducción y ese intento de conectar con algo que es para nosotros, para muchos jóvenes tal vez que están escuchando este audio puedan conectar con eso. Y es que la visión del valle de los huesos secos que tuvo Ezequiel, también nos hace memoria de esto, ¿no? De que el Señor, precisamente leyendo el capítulo 1, el versículo 1, nos habla de que la mano del Señor vino sobre Ezequiel y lo llevó en el espíritu y lo puso en un valle lleno de huesos. Y dice que el Señor lo hizo pasar en derredor de ellos y vio que eran muchísimos sobre la superficie y que estaban muy secos. Y el Señor le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿será que estos huesos vivirán? Y él le dice, Señor, tú lo sabes. Entonces le dijo Dios, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a esos huesos, voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivan. Y pondré tendones sobre ustedes y haré crecer carne sobre ustedes, los cuales cubriré de piel. Y pondré espíritu en ustedes y vivirán. Y sabrán que yo soy el Señor. Profeticé como me demandó el Señor. Y mientras yo profetizaba hubo un gran estruendo y luego un gran terremoto y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré que habían tendones sobre ellos y creció carne y creció piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu que así dice el Señor, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profetizó Ezequiel como le ordenaron, y los huesos, esos huesos que estaban secos, en cuya esperanza ya había desaparecido, ahora estaban nuevamente puestos en pie y eran un ejército enorme y numeroso. Increíble. Es uno de los mejores pasajes del Antiguo Testamento. Mis hermanos, en mayor o menor escala, la historia de esta introducción, la historia de hoy, a manera de introducción, nos recuerda a la historia de la iglesia. Al igual que Nio, al igual que el hermano Horatius, al igual que todo aquel que me escucha, muchos a lo largo de la historia han despertado de su sueño de muerte, han despertado a la vida por el llamado increíble, asombroso, pero especial del Señor. A lo largo de la historia, muchos han despertado porque el Señor ha dicho, tú levántate, tú ten vida. Y Él ha soplado vida. De hecho, los relatos de tales acontecimientos conforman toda la historia de la iglesia. Si es que nos basamos en ideas como por ejemplo del libro de Hechos. Consideremos por un momento precisamente a estos hombres, a estos instrumentos humanos y su éxito. No tomemos tal vez su carácter y contemplemos lo que lograron, ya que eran hombres con pasiones como las nuestras, eran iguales a nosotros. No obstante, tenían algo diferente. ¿De dónde lograron ellos alcanzar todo el éxito que tuvieron? ¿Qué clase de hombres eran y qué armas ellos usaban? Bueno, precisamente de eso trata un poco lo que hoy vamos a estar mirando. Y vamos a entrar de una vez y vamos a ir enumerando algunas características, ¿no?, que tenían esos hombres
que Dios usó, que Dios levantó, que Dios llamó para levantar a otros, para llamar a otros a salir de su sueño. Y en primer lugar quiero mencionarles que esos hombres estaban totalmente dedicados a la gran obra del ministerio que habían comenzado. Se sentían tremendamente responsables del llamado que Dios les había dado, así como Ezequiel. Vivían, trabajaban, respiraban, oraban como hombres de cuyas palabras dependía la inmortalidad de millones. Y todo lo que ellos hacían y decían llevaba el sello de su dedicación y anunciaban a todos los que entraban en contacto con ellos que los asuntos que habían sido enviados a proclamar eran de consecuencias eternas, lo cual no permitía ni siquiera un día de indiferencia y de vacilación. Tal era su furor, su fervor, ese propósito firme, pero sereno, pero tranquilo, que ellos sentían que su llamado era urgente, que tenían un peso de causa muy fuerte y lo cual les hacía llevar a darle esa importancia a su trabajo, a su ministerio. En segundo lugar, otra de las cosas que remarca el hermano Horatius es su decisión a triunfar. Estaban decididos a triunfar. Era absoluta su confianza de que iban a ganar, de que iban a vencer. Desde el comienzo emprendieron este magno oficio de ministerio. Desalentarse hubiera significado una vergonzosa desconfianza en Jesús que los había enviado. Hubiese sido una indiferencia a aquel que los llamó. Había significado como un acto de traición hacia Jesús mismo y a su causa. Así que como guerreros valientes se concentraron en la victoria y lucharon, convencidos del triunfo bajo la dirección de su capitán, de Jesús. Así que no podían quedarse sentados descansando en la ladera de alguna montaña bajo el sol o la brisa o de la tempestad, como si no les importara su rebaño que se desviaba y moría. Así que constantemente vigilaban y recogían y se mantenían en guardia y alimentaban a las ovejas como se les había mandado. Increíble. Pero en tercer lugar también es de resaltar que eran hombres de fe, los cuales trabajaban, sembraban con esperanza. A veces tenían que ir llorando a llevar la preciosa semilla, pero eso no les impedía que botaran lágrimas de tristeza y compasión, mas no de desaliento. Sabían que a su tiempo ellos verían la cosecha si no desmayaban, y que su obra era para el Señor, la cual no sería en vano, y que un día volverían trayendo las gavillas. Así era que ellos marchaban adelante con fe y esperanza, anticipando la victoria. Ahora, en cuarto lugar, también cabe resaltar que eran hombres laboriosos. Se requería de ellos que soportaran la carga y el calor del día. Bien puede decirse de ellos que despreciaban los placeres y vivían días de profundo trabajo. Sus vidas son crónicas de trabajo incesante y esforzado, tanto en cuerpo y alma. Tiempo, fuerza, salud, todo lo que eran y poseían, ofrecían libremente al Señor sin retener nada, sin resentir nada. Con gozo y gratitud entregaban todo de sí para el Señor, quien los amó y limpió de sus pecados con su propia sangre. Lamentando solo esto, que tenían tan poco, pero tan poco para darle a aquel que dio de manera abundante y libre a ellos. Ahora, en quinto lugar, también es necesario apuntar que eran hombres pacientes, ya que no se desanimaban aunque tenían que trabajar mucho sin ver todo el fruto que tal vez ellos anhelaban.
Ellos seguían sembrando día tras día, continuaban la obra, aunque sus ojos parecieran no ver la obra siendo mostrada, siendo evidenciada. Pero aún así no se cansaban de hacer el bien, recordando el ejemplo del labrador con respecto a su cosecha pasajera, como dice en Santiago 5:7. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que venga la lluvia temprana y la tardía. Mis hermanos, muchos planes buenos han sido abortados por la impaciencia. Hombres impacientes por la lentitud del progreso de la obra en sus manos han intentado forzar avivamientos y rara vez han terminado en otra cosa que en un fracaso apoteósico, o en el mejor de los casos, un entusiasmo pasajero que solo sirvió para endurecer una tierra que con un poco más de trabajo paciente hubiese producido una abundante cosecha. Ahora, también es necesario decir que estos hombres y mujeres también eran osados y decididos. Los adversarios podían hostigar, oponerse. Los amigos tímidos podían llegar a vacilar, pero ellos seguían adelante, sin temor a las dificultades ni a la oposición. La timidez cierra muchas puertas, hermanos. Hace que se pierdan muchas oportunidades preciosas. La timidez no trae amigos, en cambio, da fuerzas al enemigo. No se pierde nada con la osadía, ni se gana nada con el temor. A menudo se valora la osadía y el vigor mucho más que otras cosas. Si la valentía y determinación natural logra mucho, ¿cuánto más la valentía creada y sostenida por la fe y la oración? En nuestra época se necesita más osadía moral, con tal de neutralizar el temor del hombre, el miedo a la opinión pública, esa opinión que hoy día se ha vuelto un Dios y que se jacta de su iluminación superior y que todo tiene que pasar el examen de la razón o ser decidido por el voto de la mayoría. Mis hermanos, necesitamos fuerza de parte del Señor para ser fieles en estos días que podemos llamar días de tribulación, de rechazo, de blasfemia. Tenemos que ser fuertes como piedras contra la influencia de las críticas, pero también de los aplausos de la multitud, y atrevernos a ser singulares en nombre de la verdad, de la justicia, batallando con fuerza esta guerra de la fe. Ahora, también quiero tratar el hecho de que esos hombres eran hombres de oración. Es cierto que trabajaban mucho, visitaban, caminaban, estudiaban, pero también es cierto lo mucho, pero mucho que dedicaban a la oración, a hablar con el Padre. Abundaban en ello, pasaban mucho tiempo a solas con Dios, volviendo a llenar sus propias almas del manantial de vida, para que de ellos pudiese fluir el agua de vida. En nuestros días abundan los que muchos se equivocan en cuanto a este tema. Algunos que realmente quieren alimentar el rebaño y ganar almas son llevados a usar estrategias, metodologías y gastar energía en esas labores, pasando por alto la necesidad absoluta de madurar, de enriquecernos interiormente, de llenar y elevar nuestras almas por medio de la oración y el ayuno. Es así que se pierde mucho tiempo y se desperdicia el trabajo. Una sola palabra saliendo de una boca que ha recibido el fuego celestial por estar en cercanía con Dios logrará mucho más que el esfuerzo incansable, el trabajo constante.
Escuchen bien, una sola palabra que salga del horno de la oración logrará mucho más que esforzarnos hasta el cansancio, que las muchas palabras, que la mucha lógica, que la mucho estudio. En octavo lugar, quiero también hablarles de que estos hombres eran firmes en la doctrina, tanto con respecto a la ley como al Evangelio de Jesús. Esos hombres tenían profunda conocimiento, estudio y poder en su predicación. Eran hombres dotados de poder del Señor, del Espíritu Santo, es cierto. Su poder venía también de la oración, de ser llenos del Señor. Pero eso no impedía el esfuerzo por conocer más y más del Señor. Así que su predicación parece haber sido intrépida y de mucha hombría, llegando al público con tremendo poder. Era masiva en peso, era tajante, era incisiva, era, como dice Hechos 4:12, más cortante que espada de dos filos. Y por eso tantos caían heridos por ella, como en el caso de un pastor llamado Thomas Shepard en el 1600, de quien se dijo en su momento que rara vez este hombre predicaba un sermón sin que alguien de su congregación no cayera en el peso de la angustia y en la agonía de lo que escuchaba, de lo que oía, de manera que decían las personas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Increíble. Excelente esto que acabamos de leer, ¿no? Ahora, en noveno lugar, también es de destacar que eran hombres de conducta intachable y de profunda espiritualidad. Lo que hacía y lo que decían coincidía. Su vida cotidiana era su mejor ejemplo de la verdad que predicaban. Eran siempre ministros de Cristo, donde quiera que se encontraran o donde quiera que fueran vistos. Así que los del mundo no podían decir que ellos se les parecían, ni que fueran hombres que, aunque fieles en el público, olvidaban durante la semana su carácter, su oficio o su misión. De hecho, Martín Lutero dijo cierta vez acerca de un amigo muy querido y admirado por él. Decía lo siguiente: él vive lo que nosotros predicamos. Y lo mismo se aplicaba a esos hombres muy reconocidos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Que así se diga de nosotros. Ahora, como una ilustración de cuán evidente era la obra de Dios y no del hombre, quiero citar los siguientes pasajes tomados de otro material llamado Una narración de conversiones asombrosas, recogido y escrito por el hermano Jonathan Edwards en los años 1700 en Estados Unidos. Él dice: es digno de observar en esta época extraordinaria que de pronto las personas mostraban un espíritu de profunda preocupación. Algunos estaban en su casa y otros iban por el camino. Algunos en el bosque y otros en el campo. Algunos mientras conversaban y otros en la soledad. Algunos eran niños, adultos y algunos eran ancianos. A veces eran dominados repentinamente por fuertes sensaciones de las grandes realidades del más allá y de las cosas eternas. Pero, hasta donde sé, estas cosas sucedían por lo general cuando las personas tenían sus mentes puestas en la palabra de Dios o en temas espirituales. Mayormente fue como resultado de la predicación pública que experimentaron estas sensaciones imperecederas. En todos los sectores de la ciudad y entre gente de todas las posiciones y edades, cundió una gran y profunda preocupación por las grandes verdades de la religión y el mundo eternal. El ruido entre los huesos secos aumentó más y más.
Toda conversación que no fuera acerca de cosas espirituales y eternas era pronto descartada. La mente de todos se apartó maravillosamente del mundo, el cual fue considerado entre nosotros como algo insignificante. Parecían continuar con sus empresas cotidianas más por obligación que por querer hacerlas. Lo único en su mira era llegar al reino de los cielos, y todos parecían dedicados a ese fin. La dedicación de sus corazones a esa meta no podía pasar desapercibida. Se les notaba hasta en el rostro. En esos días era entre nosotros cosa terrible no estar en Cristo, peligrando caer en el infierno en cualquier momento, y en lo que estaban concentrados era salvar sus vidas y escapar de la ira venidera. Todos aprovechaban con interés las oportunidades de alimentar sus almas y acostumbraban reunirse con mucha frecuencia en casas de familia con fines religiosos, y cuando esto sucedía, se abarrotaban de gente. Casi no había una sola persona en la ciudad, anciana o joven, que no tuviera interés en los grandes temas del mundo eterno. Los que habían sido los más vanos y más indiferentes y los más propensos a hablar despectivamente de una religión vital y personal, por lo general ahora, eran los que experimentaban un gran despertar. La obra de conversión sucedía de una manera por demás asombrosa y aumentaban sin parar. Las almas acudían a Jesús, por así decir, en bandadas. Día tras día, por muchos meses, se podían ver evidencias de cómo los pecadores pasaban de las tinieblas a la luz admirable. Nuestras asambleas públicas eran hermosas y la congregación activa en la obra de Dios, cada uno se tomaba en serio la adoración pública y acudía con fidelidad. Cada oidor ansioso por hacer suyas las palabras del pastor. Y de cuando en cuando la asamblea derramaba lágrimas mientras se predicaba la palabra. Algunos llorando con tristeza y desesperación, otros con gozo y amor, otros por lástima y preocupación por el alma de sus prójimos. Los que ya éramos convertidos nos sentíamos reavivados y renovados con nuevas y extraordinarias manifestaciones del Espíritu de Dios, aunque algunos muchos más que otros, según la medida del don de Cristo. Muchos que antes habían luchado con dificultades por su propio estado, ahora dejaban de tener dudas debido a una experiencia más satisfactoria y descubrimientos más claros del amor de Dios. Cuando el hombre se propone lograr alguna empresa grande, realiza esfuerzos prodigiosos, como si por el ruido de las hachas y martillos proclamara el poder que se imagina y tumbara los obstáculos. Cuando Dios se dispone a hacer una obra maravillosa, tan maravillosa que asombraría a todo el cielo y la tierra, Él ordena que haya silencio por doquier. Envía un suave murmullo y luego pone a trabajar un débil instrumento y acaba esa obra sin dilación. El hombre se afana y se fatiga logrando muy poco. El Creador, en la silenciosa majestad de su poder, quieta pero irresistiblemente, logra con una sola palabra los prodigios infinitos de su omnipotencia. Cuando Dios se propone acabar con los fríos del invierno y dar comienzo al verdor de la placentera primavera, no envía a sus ángeles para romper en pedazos el grueso hielo o para quitar la nieve de las montañas, ni para volver a plantar por toda la faz de la desolada tierra flores de su mano creadora. No, Él exhala de su boca un tibio aire congelado, y pronto, en quietud pero en poder irresistible, comienza la obra, y el hielo y la nieve se derriten, y los ríos vuelven a correr, y la tierra despierta de su sueño, los montes y los valles se cubren de un refrescante verdor, y la fragancia de la tierra llena el aire, hasta que se levanta en silencio un nuevo mundo lleno de belleza, olvidando el pasado. Así es el método de trabajo divino, tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual. En silencio, sencillo, majestuoso, pero irresistible. Así fue en la Reforma, así fueron en los avivamientos
de años anteriores, desde el día de Pentecostés. Mis hermanos, yo les pregunto en esta noche, ¿será que hoy en día se habrá acortado la mano del Señor para salvar? ¿Será que se ha agravado su oído para no escuchar? Como dice Isaías, créanme que no. Hoy más que nunca, estas características que hoy hemos mirado, que hoy usted ha escuchado, le invito a que ore, a que se ponga delante del Señor y diga: Señor, quiero que despiertes en mí. Quiero que me levantes a mí. Débil, sí, tal vez no me la crea, tal vez aún no sepa qué hacer, pero úsame, Señor. Soy un vaso, soy un instrumento tuyo, tal vez sin mayor valor para el mundo, pero sé que en tus manos yo puedo hacer la diferencia. Úsame para traer el avivamiento a mi ciudad, a mi iglesia, a mi barrio, a mi familia. Señor, oro para que tú nos escojas. Señor, úsanos, sálvanos, transfórmanos. Haznos ser como Moisés, esos hombres que levantaron a su generación, que proclamaron en su generación tus verdades. Como Ezequiel, que sopló sobre el hueso seco, sopla en nosotros, Espíritu Santo. En cada uno de los que me escucha, sopla de tu poder y haznos testigos fieles en medio de este mundo que nos lleva cada día mayor tribulación por todas las cosas que estamos viviendo. Levanta una iglesia que despierte, que se dé cuenta que no son los métodos, que no somos nosotros, sino que eres tú quien hace la obra y que nosotros somos instrumentos en tus manos. Instrumentos que hoy en día, a través del Espíritu Santo, nos volvemos instrumentos de honra, de valor. Pero en tus manos es que lo podemos lograr. Gracias, Señor, por tu palabra. Obra en nosotros un avivamiento. Úsanos para traer el cambio y la renovación en nuestro país, en nuestro barrio, en nuestra familia. Que el cielo venga a la tierra a través de cada uno de los que en este momento escucha esta palabra, y el fuego del Espíritu arde en su corazón y en su mente. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos en un próximo estudio bíblico. Hasta la próxima.